no importa que si hay alguien diciendo, yo no soy siervo. Sí, tú eres un siervo porque tú fuiste comprado por la sangre de Cristo. Un siervo es un esclavo del Señor para hacer su trabajo hasta la muerte. Y no hay pago por eso. El pago va a estar allá en los cielos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a abrir el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 2. En el libro de Gálatas, capítulo 2. Amén. En el Nuevo Testamento. Versículo 9 a... en capítulo 2, versículo 9 hasta el 13. 9 a 13. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9 a 13. Y luego, si quieren leer más, lo pueden leer. Pero yo estoy concentrando en estos versículos porque es muy importante para que saben de que también cuando hay que corregir, hay que corregir. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 9 a 13. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Lo tienen? Va a estar todo de pie. Por favor. En nombre de Jesús. Amén. La palabra es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y conociendo la gracia que me había sido dado, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra a señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procura con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se reía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oramos. Gracias, Señor, por lo que me enseñaste. Gracias por tus palabras, Señor. Yo sé que es tuyo porque tú me dirigiste ahí para hablar de lo que me enseñaste hoy, Señor. Te doy gracias y guíame a través del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, otra vez por este día bonito, Señor. Y por mis hermanos aquí. En nombre de Jesús te pido y gracias por lo que están en sintonía. Bendiciones también, Señor. En nombre de Jesús te pido. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermano. En esta noche, hermanos, puse el tema que Cristo es la salvación. Aquí, hermanos, les voy a hablar de Pablo y de Pedro, porque es muy importante para que vean la diferencia de que cuando Dios escoja personas, Dios
Dios los separa del viento de su mamá. Pero aquí tenemos a Pablo que siempre cuando él comienza sus cartas y él comienza a decir que él es un apóstol. Nosotros ya sabemos que es un apóstol y los que no saben, un apóstol es un siervo de Dios que se acerca más a Dios para que Dios lo ayude para hacer su trabajo, para hacer su trabajo lo que tiene el Señor por ellos. También un siervo es, como yo expliqué, es alguien que es esclavo por el Señor y hace el trabajo del Señor, está comprado por un precio y es la sangre de Cristo. Así como Pablo les va a enseñar a nosotros de que él fue comprado por la sangre de Cristo porque él era un hombre malo. Nosotros sabemos, pero les digo eso porque hay dos clases de esclavos. Uno del mundo que no es salvo, siempre critica a los siervos de Dios, y hay el siervo de Dios que trabaja y luego no para hasta la muerte o hasta cuando llega allá arriba en los cielos. Pero aquí tenemos Pablo y le voy a explicar un poquito de Pablo porque antes que Pablo tuvo su encuentro con Cristo, el nombre de él era Saulo. Saulo era un hombre que odiaba a los cristianos, que no podía entender de que Cristo es amor y que si él escuchaba a un cristiano hablando de Cristo, él los llevaba preso, encarcelado también hasta la muerte. Pero ¿qué pasó? De que cuando Saúl iba al camino en Damasco, nosotros que estamos aquí entendemos de que tuvo un encuentro con el Señor en el camino para que pudiera cambiar su vida. Nosotros que ya sabemos la historia de Pablo, vemos de que Pablo era Saulo. El nombre de Pablo no fue cambiado hasta cuando era en el libro de Hechos de que el Señor lo cambió. Pero Pablo era un hombre que antes de llegar al camino del Señor, fue en ignorancia que estaba matando y arrestando cristianos, porque él iba con una carta para arrestar más cristianos en Damasco. Y le digo de que, hermanos, de que hasta hoy en Damasco hay un camino que es en Siria que si te encuentran en Damasco siendo cristiano o hablando de Cristo dando tratados a la gente, eres arrestado, golpeado, no con un golpe, pero a patadas, con golpes a la cara, casi te dejan muerto. Pero como expliqué, Pablo era un saduceo en que él fue enseñado de la ley, él estaba en contra de los cristianos. Pero eso fue algo en ignorancia. Pero ¿qué pasó en el camino de Damasco? Se encontró con el Señor. Y cuando se tuvo que caer en el piso, en el terreno, él clamó al Señor, reconoció de que hay alguien más lindo y lo llama Rey. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y le digo, hermano, de que estoy fascinado con Pablo porque nadie le enseñó el trabajo, lo que él tenía que hacer. Pero también fue instruido por Cristo, cara a cara, cuando vio esa luz. Eso para mí es algo lindo, porque un hombre en ignorancia, cuando llega a los caminos del Señor, tiene su encuentro con el Señor, hay un cambio en su vida.
comienza a aceptar a Jesucristo, acepta a Cristo, hacer el trabajo porque fue instruido por el Señor. No es como Pedro que fue un pescador de pescados, se convirtió y se hizo un pescador de hombres, de almas. Pero también tuvo su falta Pedro de que cuando él vio al Salvador ahí mismo, andando con él, hablando con él, comiendo con él, ¿qué pasó cuando la tormenta se levantó, cuando arrestaron a Jesucristo? Porque Pedro también era un hombre que se pensaba que era fuerte, pero en verdad Pedro fue cobarde. La historia de Pedro fue cuando aceptó a Jesucristo, él andó en la agua. Pero ¿qué pasó? Él comenzó a hundirse, porque comenzó a dudar. Pero ¿qué estaba ahí para recogerlo? Cristo. Y los milagros que Pedro ha hecho también, con el poder del Espíritu Santo que Dios le dio, también fue algo de un milagro de Dios para todos nosotros. Porque recuerdan de que Pedro también negó a Cristo, el Salvador, cara a cara, teniéndolo ahí mismo. Pero ¿qué pasó? Se asustó. Se asustó cuando esa mujer le dijo que él era uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Negó que él era un discípulo del Señor. Negó que él era cristiano. Negó el Salvador a mí 3 veces. Y le digo, hermano, de que eso me fascina. ¿Cómo es posible de que un cristiano va a negar a Cristo a su cara? Y luego comencé a pensar en lo que estaba pasando Pablo y Pedro, todo lo que ellos vieron de Salvador. Y todavía Pedro negó a Cristo a su cara. Pero ¿qué pasó? Jesús ya lo advirtió que cuando canta el gallo, él lo va a negar. ¿Y qué hizo Pedro? El hijo de los truenos. Yo nunca lo voy a dejar. Yo nunca lo. Así son unos cristianos en la iglesia que piensan que son más santos, santitos que todo. Pero ¿qué pasa cuando llega la tormenta? Me voy porque eso es muy duro. Dejan la iglesia, dejan el pastor, dejan los hermanos ahí solos. Pensando, wow, pero pensé que ese hermano era estable en los caminos del Señor. Se olvida quién es Cristo. A veces que así somos nosotros también, pero recordando de que hay perdón en el Señor. Hay amor en el Señor, en lo que Él nos mostró a nosotros cuando murió en la cruz. Fuimos comprados por la sangre de Cristo para librarnos del mal, de lo que va a venir. Pero aquí tenemos 2 diferentes personas. Uno que fue saduceo, que no era salvo. Él sabía que la resurrección iba a pasar. Y Pedro, que tenía el Salvador ahí mismo, lo negó. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuál tú eres? ¿Pablo o Pedro? La pregunta es, ¿en verdad tú eres salvo? ¿Y de quién tú eres? De Cristo. Porque un cristiano de verdadero va a estar ahí, en las buenas y las malas, orando. ¿Saben por qué tiene que hacer eso, hermanas y hermanos? La razón que tienes que estar así, no confías en el hombre, pero confías en nuestro Cristo, en nuestro Dios, porque Él es el único que te va a enseñar cómo ser fuerte. A lo mejor Él te va a permitir que pases por un tormenta, un prueba tan grande que, como yo digo, a lo mejor es un training exercise para ti. Es así en el ejército, de que cuando uno entra, el soldado tiene que hacer mucho ejercicio para que el cuerpo se acostumbre. Hay veces que se va a tener que levantar temprano, hay veces que hacer
cosas para entrenar la mente. O así somos nosotros. Hay que entrenar la mente en Cristo. Hay que, cuando hay tiempo que dormir, hay que descansar en Cristo. Y cuando hay que levantar temprano para hacer el trabajo como soldado, hay que orar en Cristo también. Hay que buscar a Cristo para fortalecer nosotros, como dice en Efesios, que habla de la armadura del Señor. Les digo, hermano, de que Pablo era un hombre que fue ignorante. No entendía quién era Cristo hasta cuando tuvo su encuentro. Pero Pedro, un hombre que era discípulo del Señor, enseñado por Cristo, andando con Cristo, hablando con Cristo, viendo a Cristo cara a cara, tocando a Cristo, lo nega cuando las cosas se ponieron peligrosas. Toditos lo abandonaron. Y así somos nosotros también, como somos parte de Cristo, abandonamos el pastor de que cuando las cosas se ponen tristes. Pero también recordando de que en esos versículos de que cuando Caifás, Jacob y Juan llegaron, eran líderes de la iglesia, eran columnas de la iglesia. ¿Y qué pasó? Fue Pedro de que comenzó a enseñar cosas malas, diciendo de que la circuncisión era necesario por hacer salvo, pero no fue así. Yo no sé quién les enseñó, pero cuando nosotros que somos cristianos vamos para una iglesia o comenzamos a oír cosas que no son de la Biblia, a veces que cuando pusimos ese oído para escuchar lo que tienen que decir, a veces que se suena tan bueno, tan rico, que uno comienza a ir para otra iglesia a contaminarse, porque las enseñanzas, lo que están haciendo en otras iglesias no son los que están aquí en la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan, pero si yo voy para allá, el pastor me pega, a lo mejor él no va a estar de acuerdo. Bueno, el único way que el pastor no está de acuerdo es cuando interrumpan los días de servicios aquí en la iglesia, tu iglesia local. Eso es un gran error del cristiano. Pero también con el permiso del pastor, si él te da permiso para llegar a otra iglesia, amén. Pero también tienes que cuidarte mucho, porque hay iglesias allá afuera que están predicando otro evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Que si alguien viene hablándote otro evangelio, no lo aceptas, porque te va a confundir. Y así fue Pedro. La circuncisión fue dado, un pacto entre Dios y la gente prometida. Eran los judíos. El circuncisión para nosotros es algo que separa a nosotros del mundo. Pero lo que quiere decir aquí es que la circuncisión no es necesario para ser salvo. Y eso es lo que estaba pasando con Pedro. Se estaba contaminando. Porque los gentiles que no eran en el circuncisión, en el capítulo 13 y 14 y 15 de Hechos, habla lo que pasó a una iglesia que se tuvo que cerrar. Pero ¿saben por qué? Porque Pablo estaba hablando la verdad a esa gente. Y ¿saben qué? Esa iglesia cayó, pero los que creyeron en Cristo estaban siguiendo a Pablo. Pero también en el capítulo 14 perdonaron a Pablo con piedra. ¿Saben por qué? En la crianza en Cristo. No hay otra
él fue enseñado la palabra de Cristo. Un hombre que no creía en Cristo era odioso. Y saben otra cosa, cuando esos esqueos se cayeron de sus ojos, era porque así son los ciegos de este mundo. Tienen los esqueos de los ojos que no están puestos porque están ciegos, no pueden entender de que cuando uno viene a Cristo, esos esqueos se caen para que los ojos puedan ser abiertos, para poder ver lo que está pasando en el camino del Señor. Esos son los esqueos que los ciegos tienen. Así fuimos nosotros también ciegos con los esqueos. Así fue Pedro también. Sus esqueos que Pedro tenía. Claro que no cayeron, pero sus ojos abrieron. De que cuando él negó a Cristo, él vio que él era error. Él estaba en error. Él lo hizo mal cuando dejó a Cristo abandonado solo. Pero Pedro lo hizo porque no entendía de que el trabajo, lo que tenía que hacer Cristo, era cumplir lo que es razón por qué Cristo vino para librarnos y para morir por nosotros. Ese era el trabajo del Señor, para librarnos del mal que va a venir. Digo, hermano, de dos diferentes personas. Uno que era un tent maker, un hombre que hacía carpas con dinero, enseñado la ley por el maestro de él, que se llama Galileo. Él fue instruido en la ley. Pero como dice la Biblia también, de que no somos salvos a través de la ley, somos salvos de Cristo. La razón por que tenemos la ley es porque la ley deja a nosotros saber que es pecado. La ley no es lo que salva. Pero como hay gente allá que dice la ley, la ley, la ley, la ley. Yo digo, Cristo ya cumplió la ley. No cambió, pero lo cumplió. Ahora tenemos esa salvación, ese derecho para llegar a la Padre, como está escrito en la Biblia, para llegar a la Padre con lo que nosotros hablamos con Él. Pidiendo perdón, pidiendo lo que necesitamos, pidiendo por familiares, por este país y los que quieren venir a Cristo también. Oramos por Él. Pero dos personas, y luego lo que yo veo aquí es que fue Pedro que estaba contaminated himself con otra enseñanza. Pero ¿qué pasó con Pablo? Como Pablo fue instruido por el Señor, y así debemos de hacer, pero con inteligencia del Señor, de que cuando hay un hermano que está mal, hay que hablarle clarito, pero no en odio, pero en amor, como dice en el libro 3 de Gálatas. Hay que enseñarle de cómo portarse, de que cómo enseñar, de que el razón tiene que dejar eso para que estar derecho en su caminata, en sus pasos del Señor. Hay que hacerlo, porque si no corregimos, entonces ¿cómo vamos a entrar una iglesia al Señor que es perfecto? Una alma que está todo torcido, es trabajo de nosotros de también enseñarle de cómo portarse, de su testimonio, como dije, sus pasos. No tener ese hermano abandonado. Les digo esto, hermanos, porque yo he pasado por eso. Y yo sé de que Pedro ahora mismo también ve lo que él está haciendo es mal. Imagínense de que si alguien llega aquí con otra doctrina hablando de que no, tú puedes ir a la vara, no es nada. Tú puedes estar jangueando ahí en la calle haciendo droga. ¿Eso es la vida del cristiano? No, hermanos, eso es una enseñanza mal.
porque la Biblia dice que sé santo porque yo soy santo. Y que no somos perfectos, pero estamos ahí llegando a través de la sangre de Cristo a ser perfectos. Y cuando fallamos, ahí tenemos un Padre que los perdona a nosotros. Los sacuda a nosotros, los perdona a nosotros y nosotros levantamos, los sacudamos y seguimos. En que los hermanos te puntan los dedos, en que los hermanos hablan mal de ti, chismando de ti, diciendo esto y eso que no es, sin saber quién es el perfecto en ese sentido. Son pecadores también. Pero la diferencia es que cuando puntan así, en señal, tienen 3 dedos puntando para atrás. ¿Amén? Amen. Y uno para Así arriba. es. Pero a veces que dicen uno para arriba, pero yo digo, si puntan así, entonces tienes 2 puntando a ti y 3 atrás. Pero el trabajo de nosotros es no ser como Pedro, que también en su contamination, lo que estaba diciendo, también un hermanito que no entiende lo que está pasando, también se puede caer. También puede llegar en los mismos caminos como Pedro, confundido, y luego confundan los otros hermanos. Yo lo he visto, hermanos, de que la enseñanza de unas iglesias de que en verdad no les importa de ti, de que cuando tú calles te dejan abandonado ahí solo. Nadie te quiere hablar, nadie te llama, nadie te busca, nadie te da ese soporte lo que tú necesitas para levantarte. Tú dices esto y esto y esto y esto, y te dejan ahí. Hasta los pastores te dan la espalda, no te llaman, no te buscan, no hablan contigo. ¿Qué líder es that? ¿Qué clase de líder es that? ¿Dónde están los líderes de la iglesia de que cuando uno estaba pasando por lo que estaba pasando, ¿dónde está ese amor que Cristo le mostró a ellos también cuando ellos estaban malos? Ellos estaban mal, perdidos en el mundo, en el pecado grande. Pero aquí tenemos Pablo y Pedro, uno negando a Cristo a cara, otro negando el trabajo de los cristianos y matando a cristianos y arrestándolos. Pero es como yo digo, hermanos, Pablo fue en ignorancia porque no fue salvo en ese sentido de que cuando Cristo lo llamó. Él no se convirtió hasta cuando él tuvo ese encuentro. Pero Pedro tuvo ese encuentro cuando Jesús lo llamó. Siendo cristiano, lo negó. ¿Quién somos nosotros para negar el Salvador? Somos el creación de Dios. ¿Cómo es posible que vamos a negar el Hijo sabiendo, amando, tocándolo, viendo lo que Él hizo por nosotros? Wow. Y todavía lo negó. Pero eso era algo que Pedro no podía entender hasta cuando llegó el Espíritu Santo. Fue más fácil para Pedro para aceptar lo que el Señor hizo. Así debe ser por nosotros cuando el Señor muestra a nosotros en los sueños de nosotros. Soñamos de lo que dice la Biblia. Yo morí por ti y te lo muestra. Cuando gente llega a ti, mira, escuché que eres cristiano y no puede creer que tu vida ha cambiado, que el Señor te cambió. No pueden decir de que, ¿cómo es posible? No pueden aceptar de que tú eres un vida cambiado. No haces lo mismo cosas lo que tú hacías antes. Por la gracia del Señor. Bueno, así fue Pablo cuando dejó de matar, arrestar a los cristianos, perseguir la iglesia de Cristo. Y Pedro, que el Señor le perdonó 3 veces y le dijo, dale comer a mis ovejitas. Contigo te voy a dejar con los llamas. Eso es lindo, hermanos.
pasamos lo que pasamos, cargando el cruz de Cristo, mostrando a Cristo que lo amamos. Eso es lo más importante. Pero aquí Pedro comenzó a mezclarse con los demás, de que decían que la ley es importante para la salvación. Claro que la ley es importante porque le enseña a nosotros, pero no es necesario por la salvación. Explico. Yo sé que hay religiones allá afuera que dicen que la ley. Pero recordando, si tú rompes una ley de la Biblia, cuidado. La Biblia dice que vas a estar en juicio por esa ley que rompiste. Hablando mal de tu hermano, haciendo las cosas mal, matando, robando. Wow. A veces que se pone duro, pero la ley nos salva, es lo que hizo Cristo en la cruz. Yo sé porque yo fui confundido también en un religión donde yo estaba, diciendo que la ley es lo que salva. Y cuando yo vine a los caminos, tuve mi experiencia con el Señor en el camino, vi la verdad, y la verdad me hizo libre. Así como la verdad hizo Pedro libre y Pablo libre, y Dios le bendició a ellos, así mismo también fuimos nosotros también ciegos, pero ahora somos bendecidos, porque sabemos de que un día eso, nos vamos a ir allá a los cielos con el Señor, cuando suena esa trompeta. Pero ¿qué va a pasar con todos los que se quedan atrás? El tribulation period va a ser que no van a encontrar la muerte por 6 meses. Van a sufrir por 6 meses. Y luego cuando sale ese insecto y los pica, van a ser locos en su mente por 6 meses también. Cuando le muerde ese insecto. Está escrito en el libro de Apocalipsis. Léalo. Pero aquí en el capítulo 2 está Pablo corrigiendo a Pedro. No sé si Pedro habló con Pablo en ese sentido, porque yo no encontraba nada de donde Pedro le habla con Pablo de lo que estaba pasando en razón. Pero es así, Pablo fue un hombre de Dios, dirigido por Dios, y tenía derecho de corregir lo que estaba chueco, lo que estaba haciendo Pedro. Pero también no fue en odio, fue en amor. Ese amor que puso Cristo en el corazón de Pablo para enderezar a Pedro. Imagínense un matador corrigiéndote a ti, diciendo que tú no debes de hacer esto. Tus enseñanzas están mal. ¿Qué harás siendo cristiano? ¿Te enojarás con esa persona? ¿O lo ignoras y sigues el mismo chueco paso? ¿Sabes lo que yo haré? Yo acepto ese regaño y le digo, enséñame dónde para aprender de eso para seguir. Así debemos de hacer. Pero como estaba Barnabás también confundido, porque comenzó a hacer lo mismo también, se olvidó de Cristo murió también por los gentiles. Se olvidó de que Pedro también tenía su falta, así como Pablo. La falta era de ignorancia, negando a Cristo, matando a los cristianos. Por eso les digo, hermanos, de que cuando un hermano cae, deja apuntar así. Deja de criticarlo. Enséñalo cómo se debe de levantar. Seguir esos pasos derechos. Porque el tiempo corto y no queremos nada
ese hermano se queda. Amén, hermanos. Amén. So, ahora con todo lo que yo he hablado aquí, o no a mí, pero el Señor me enseñó. Les digo esto, que ayer en el banco, hermanos, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, guíame. Déjame saber lo que tú quieres que yo hablo. Predigo mañana. Y sabes que una trabajadora que estaba en el banco, que llegó de Niger, se casó. Ella regresó, pero yo no escuché cuando me llamó mi nombre ayer. Escuché algo de Rich. Y luego cuando dice así, digo, ¿de qué estás pensando? Le expliqué que tengo que predicar mañana, domingo, en la iglesia. Y yo estoy orando al Señor para que Él me da lo que Él quiere que yo haga. Y ¿saben qué? Todas las mujeres que estaban se cayeron en la boca. ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué clase de hombre es Rich? ¿Qué clase? Un clase de hombre de Dios. Un siervo de Dios. Y luego hoy, esta mañana, cuando llegué en el banco, me encontré con esa mujer que se casó en Niger. Fue para allá, para Niger. Y se casó ahí. Y cuando ella llegó, puse mi salpa abajo y le dije, oye, ¿tú quieres escuchar música de verdad, algo cristiano? 107.3, eso se llama Kayla. Esa música te habla del Señor, escúchalo. ¿Y saben qué, hermano? Lo comenzó a escuchar. Y luego cuando entré en el banco también, les dije a los muchachos lo mismo. Van a aprender algo muy importante de escuchar ese clase de himnos de cristiano. Amén, hermanos. Amén. La razón por que les expliqué esto es para que ustedes puedan ver de que cuando hay alguien que está mal en los caminos del Señor, no puede hablar así de Cristo. El cambio de Cristo hace en el corazón de una alma que se convierte al Señor. ¿Cómo es posible que un mundano vaya a estar hablando de música cristiana? ¿Dónde buscarlo? No lo hace. Comienza a escuchar todo ese música endemoniada. No hace que salió una canción del diablo en el commercial un día, tiempo atrás. Y le expliqué a mi esposa, cambia ese canal ahora mismo. Pero está en commercials, ese es un músico del diablo. Un hombre negó a Cristo y ahora está en el infierno ahora mismo. Les digo, hermanos, de que yo también hice un estudio del rock and roll, de la gente que negaron a Cristo, se burlaban de Cristo y ahora están muertos. Están en el infierno ahora, en el cielo, castigados por negar a Cristo. Si la razón por que yo hablo así es para que si uno está perdido o quiere cambiar, acepta a Jesucristo aunque que sea tarde. Un hermano que está chueco, enseña al hermano cómo levantarse en amor de Cristo para que se pueda reconciliar. O si no, una alma que necesita salvación para que pueda aceptar a Jesucristo para ser salvo. Y Cristo lo va a hacer. No sea odioso en contra de tu hermano tampoco, o hermana. Ayúdalo. Háblale de amor de Cristo. No abandonas tu hermano. No abandonas tu hermano en Cristo, que Él te necesita. O ella te necesita también. Sigue orando por ellos. Y verás la gloria de Dios que se hace en esa persona's vida. Esa alma. Y Cristo, cuando llega hacia los cielos, te da ese regalo que está
salvación, no la ley. Y si alguien viene a ti diciendo, no, que hay que guardar la ley, dile, no, hay que guardar a Cristo en tu corazón para que Él te enseñe el camino, para que Él te pueda salvar y librarte del mal lo que vendrá. Él rompe las cadenas que uno tiene. Amén, hermanos. Amén. De mi parte, Dios le bendiga y seguimos orando por unos u otros. Y si necesitan oración, vamos a orar por ti también. Recuerda, Cristo es la salvación. Amén, hermanos. Amén.